El diseño de estudio es un estudio controlado, aleatorizado. Aparte de eso, tiene un diseño pro. Es multicéntrico, basado en Estados Unidos en 47 centros. Es prospectivo, evaluación a ciegas. Aparte de eso, pues tenía un core lab, un laboratorio central independiente para la evaluación final del Aspects. En cuestión de la aleatorización, pues fue de 1 a 1 con un diseño de enriquecimiento adaptativo, donde pues pusieron aspects de entre 2 y 3 y 4 y 5. Aparte de eso, pues fue una muestra de 300 pacientes, en donde el primer análisis intermedio se hizo en los primeros 150 pacientes, el segundo en los 225 pacientes. Todo esto pues se hizo en el lapso de 3 años en los diferentes centros. Dentro en el diseño de estudio, pues la edad pues se dicotomizó entre menos o mayor de 70 años, el aspects, como ya lo he mencionado, entre 2 y 3, 4 y 5, el NIS mayor o menor de 16, y el tiempo de inicio de los síntomas entre 0 a 6 horas, a 6 a 24 horas. Dentro de los criterios de inclusión, pues el inicio de los síntomas se mantuvo dentro de las primeras 24 horas con un NIS mayor de 6 y que tuviéramos una evidencia en la angiotomografía de oclusión de la arteria cerebral media en su segmento M1 o en la porción distal de la carótida interna. Se excluyeron los pacientes que tenían ranking mayor de 1, oclusión completa, o sea, una oclusión crónica de la carótida, edades pues límites, menor de 18, mayor de 86, una esperanza de vida por cualquier comorbilidad menor de 1 año y aspects menor de 2 o mayor de 5, donde el infarto extenso pues se definió entre 2 y 5 y que se tuvo que confirmar con un investigador local entrenado y certificado del ASPEX. Se estratificaron pues según edad, según la última vez visto bien, el NIS y el ASPEX, en mejor manejo médico, incluyendo trombólisis IV y mejor manejo y médico y terapia endovascular. Los puntos de eficacia, el primario pues era un ranking ponderado a los 90 días y puntos secundarios claves era el ranking ordinal a los 90 días y también pues el ranking de 0-2 y ranking de 0-3. El NIS a los 24 horas o 5 o 7 días o al alta o mejoría neurológica mayor, que se definía como mejoría de 8 puntos en el NIS. Aparte de eso, también pacientes que llegaron a un NIS de 0 a 2, la calidad de vida a los 90 días y la duración de días intrahospitalarios. Quedan ciertos estudios pendientes en la presentación. Dentro de los endpoints de seguridad, pues la mortalidad a 90 días. Los puntos secundarios de seguridad eran cualquier hemorragia intracerebral sintomática a las 24 horas, deterioro neurológico, pues definido como un aumento del NIS mayor de 4 puntos a los 5 o 7 días, o el alta, cualquiera que haya sido mayor, hemicraniectomía descompresiva y complicaciones del procedimiento. Entonces, como el punto primario, la escala de ranking ponderada, pues este fue lo principal. Llegó a una probabilidad bayesiana de 0.957. Sin embargo, pues hubo una probabilidad preespecificada de 0.975, quedándose ligeramente corto, pero con una tendencia a que la terapia endovascular sí favorecía a estos pacientes. Dentro de los puntos secundarios de eficacia, sí hubo en los pacientes que tenían mejoría neurológica mayor, sí hubo mayor en el grupo de terapia endovascular, en un 26%, y en el control pues un 13%. Igual una tendencia no estadísticamente significativa en la calidad de vida. Dentro de los puntos de seguridad, pues sí se mantuvo similar dentro de los dos grupos, sin embargo sí hubo mayor sangrados en el grupo de la terapia endovascular. Dentro del análisis de subgrupos, no hubo mayor diferencia, excepto en el género, donde las pacientes femeninas pues tenían mejor o una mayor tendencia a la terapia endovascular, y también los pacientes que tenían infartos en la carótida interna. Pues dentro de ya las conclusiones, vio que sí, o sea, hay una mejor tendencia a la terapia endovascular, aunque no haya llegado al punto especificado dentro del estudio. Llegaron más pacientes con ranking de 0 a 3 en el grupo de terapia endovascular que en el grupo control, y pues las tendencias es a favor a la terapia endovascular, donde como ya les mencioné, el ranking de 0 a 3
en un 30% y el mejor manejo médico en un 20%. Mejoría neurológica definida como un NIS de 0,2 o una mejoría de 8 puntos. El basal principalmente se vio en el 26%, se vio en la terapia endovascular y mejor calidad de vida. Aparte de eso, pues hubo el efecto de la trombectomía mecánica basado solamente en tomografía cerebral simple, no contrastada, fue menor que en otros, ya que el ranking de a los 90 días de 0,3 en el Tesla fue 9.9 versus Rescue que fue 18.3, Angels Aspects de 13.7 y Select 2 de 19.2. Y pues nada más, muchas gracias. Excelente. Es bueno ver otro ensayo clínico con resultados similares, ¿no? Aunque bien estrictamente por la parte estadística no alcanzaron a documentar o a probar la superioridad estadística, pero parece que los resultados van en línea con lo que aprendimos el año pasado de Rescue Japan y lo que este año estamos aprendiendo de Angel Aspects y de Select 2. Entonces es bueno que la dirección del efecto va en la misma dirección y también muy en línea con lo que nos decían en la presentación previa del metaanálisis, aunque ese metaanálisis no incluyó todavía los resultados de Tesla. Creo que hay una pregunta en el chat. Bien, nos pregunta la doctora Vanessa Cano que si considera, doctor, que estos resultados podrían cambiar nuestra práctica actual en Latinoamérica. Yo creería que en este justo momento no eh, podríamos cambiarla, pero sí, parece que sí, la tendencia es a que cambiemos la práctica actual, donde vemos que en Latinoamérica sí llegan pacientes con infartos grandes en tiempos un poco más prolongados, que es en nuestro diario vivir, al menos como intervencionistas. Entonces sí, si hay un beneficio para estos pacientes, aunque está mínimo, si hay una tendencia hasta esto, yo creo que sí vamos en el camino al, al, al cambio y el beneficio de los pacientes en Latinoamérica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En nuestro medio donde tenemos un sistema de stroke menos organizado y que llegan más pacientes más tarde con infartos más grandes, es bastante bueno ver este tipo de resultados. Y aunado a lo que presentaron anteriormente en Magna, es interesante que el beneficio se mantuvo independientemente del tiempo, ¿no? Independientemente de después de 12 horas. Entonces, eso nos hace pensar que inclusive para la ventana extendida, seleccionar solo pacientes con tomografía simple es una posibilidad. Creo que por cuestiones del tiempo vamos a seguir con el siguiente ponente y tratamos de contestar algunas de las preguntas que nos quedan en el chat. Si nos ayuda con eso también el doctor Javier Lagos para contestar las preguntas que nos faltan en el chat. Entonces, seguimos con la siguiente presentación que estará a cargo de la doctora Sandra Berrú. La doctora Berrú es neuróloga del Departamento de Neurovasculares del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y es miembro del Centro Básico de Enfermedades Neurovasculares del INCN en Perú. Ya nos va a hablar de los resultados del ensayo clínico Optimal BP, acerca del control de la presión arterial después de la trombectomía mecánica. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Alonso. ¿Me confirma si se ve mi presentación? Y Sí, si se me ve y la escuchan bien. escuchamos muy claramente. Perfecto. Soy la doctora Sandra Verbo Villalobos. Vamos a hablar en estos cortos minutos acerca de lo que es el estudio Optimal BP, que lo que trata de ver es el efecto del tratamiento de la presión arterial intensivo versus convencional después de una trombectomía intraarterial satisfactoria en el stroke isquémico agudo. Bueno, bien sabemos de que las oclusiones de grandes vasos representan aproximadamente un tercio de los ACV isquémicos y aunque el tratamiento endovascular es altamente efectivo, hay varios pacientes que pueden continuar teniendo un crecimiento del infarto y casi el 50% podrían morir o permanecer con alguna discapacidad grave a los 3 meses. Es ahí que se necesitan terapias complementarias para mejorar aún más estos resultados, como un manejo óptimo y sobre todo un control adecuado de la PA, de la presión arterial. Se desconoce justamente cuáles son estos objetivos óptimos de la PA para mantener un flujo sanguíneo adecuado, suficiente después del tratamiento endovascular para de esta manera evitar un mayor crecimiento del infarto o una transformación hemorrágica, quizás por reperfusión.
Se han hecho varios estudios observacionales en los que se ha visto que las elevaciones sostenidas de la presión arterial sistólica se han asociado con tasas más altas de hemorragia intracerebral sintomática y con unos outcomes funcionales deficientes. ¿Qué nos dice la guía? Las guías, la AJA-ASA 2019, nos dice que en pacientes a quienes se los van a ser sometidos a una trombectomía mecánica satisfactoria, podría ser razonable mantener una presión arterial sistólica menos de 180 y la diastólica menos de 105 milímetros de mercurio. Sin embargo, estas pautas se basan en pruebas o en estudios limitados y no tienen en cuenta muchos factores como ciertos factores individuales del paciente, como el estado de reperfusión y el volumen del infarto. Es ahí que se han hecho varios estudios ya observacionales, sin embargo hay otros estudios mucho más grandes que aquí los presento en línea de tiempo, los más relevantes, que es empezamos con el 2019 con el estudio BES, que lo voy a hablar al último, que hay el BES y el BES-2. Empezamos con el BP Target, que justamente lo que trata acá de evaluar es una meta de PA sistólica intensiva versus estándar para reducir las tasas de hemorragia intracerebral. Entonces, aquí fueron 4 centros hospitalarios en Francia, en donde su outcome primario fue hemorragia intracerebral a las 24 a 36 horas, y en los cuales vemos que no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en sus resultados, tanto en el outcome primario, que fue la hemorragia, como en sus outcomes secundarios, que fue el ranking 0-2, y en sus outcomes de seguridad. Posteriormente tenemos el estudio Enchantec 2-MT, el cual fue presentado el año pasado, 2022. Se hizo en 44 centros hospitalarios de China. Su objetivo fue comparar la eficacia y seguridad de una presión arterial menos intensiva con la convencional para buscar la eficacia en cuanto al ranking a los 90 días. Y vemos aquí en estos análisis en el que justamente este estudio se detuvo antes de tiempo justamente por sus resultados, en el que hubo en el análisis ordinal del ranking, hubo un 37% de mayor probabilidad de los pacientes de tener un ranking mayor. Igual hubo un deterioro neurológico, muerte a los 7 días en estos pacientes. Por eso este estudio se detuvo antes de tiempo. Aquí vemos una distribución de lo que es el ranking, donde también podemos ver claramente que aquellos pacientes que se los trató con más intensiva la presión arterial, o sea, presión arterial baja, entonces tuvieron menos ranking favorable en menos población. Posteriormente tenemos el estudio BES, que fue en el 2019. Este estudio fue un estudio en el que se vio prospectivamente cuál era un punto de corte de presión arterial para encontrar un outcome clínico favorable, y se vio que era aproximadamente 158, entonces aquellos pacientes que tenían más de 158 tenían menos probabilidad de tener un outcome favorable. Posteriormente se hizo el ensayo en fase 3, el cual no se han dado todavía los resultados oficialmente, sin embargo, se dio algunos en el International Stroke Conference, que se dio hace poco en febrero en Texas, y en el que estos fueron en 3 centros hospitalarios de Estados Unidos, y donde se comparó en 3 grupos, la presión arterial menos de 140, menos de 160 y menos de 180 milímetros de mercurio. El outcome primario fue el volumen final del infarto a las 36 horas o el ranking ponderado por utilidad a los 90 días. Sus resultados preliminares fueron de que no había, en cuanto al volumen, no había diferencia, pero en cuanto al ranking, no era favorable en comparación con los pacientes que tenían una presión arterial baja, menos intensiva. Entonces, ya para entrar un poco con esos antecedentes, ¿cuál es el objetivo de Optimal BP? Fue evaluar el manejo intensivo de la presión arterial, menos de 140, en el grupo de intervención, si podría resultar en mejor outcomes clínicos comparado con el manejo convencional, el grupo comparador con una PA de 140-180, la sistólica, durante las 24 horas después de una recanalización exitosa con tratamiento intraarterial. El diseño del estudio fue un estudio prospectivo, evaluación ciega, multicéntrico. La muestra que se planificó fue 668. Cabe resaltar de que esa no fue la muestra al final, porque también se detuvo antes este ensayo debido a los resultados del Enchantec, cómo se le teorizó a los pacientes después de la trombectomía que les hacían a las 2 primeras horas. Se les midió la presión arterial con una diferencia de 2 puntos, aquellos que tenían más de 140.
ahí se los dividió al grupo en el que iban a mantener la presión menos de 140 y aquellos en los que se iba a mantener la presión dentro de 140 a 180 en ese rango. ¿Estamos cerca de tiempo, doctora? 19 centros de Corea del Sur. Los criterios de inclusión los tenemos acá. Los de exclusión, los outcomes primarios fue ranking 0 a 2 a los 3 minutos, hemorragia intracerebral sintomática dentro de las 36 horas principalmente. Hubieron otros outcomes secundarios. La edad media fue de 73 años. El NIS previo a la trombectomía fue de 13 y 40.3% fueron mujeres. Aquí vemos algunos resultados donde aquellos pacientes que se manejó intensivamente con la PA tuvieron un 44% menos probabilidad de tener un outcome favorable clínico de un ranking 0 a 2 a los 90 días, en comparación con aquellos que se los trató en una PA de 140 a 180 y tuvieron 84% mayor riesgo de tener un outcome desfavorable 3 a 6. En cuanto a hemorragia intracerebral sintomática y muerte a los 90 días, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a los outcomes secundarios, se evidenció en lo que está resaltado primero que aquella población del grupo intensivo tuvo 35% menos probabilidad de reducción del ranking en un punto y además tuvieron 7.8 veces mayor riesgo de ser edema cerebral maligno en el grupo intensivo. Tampoco hubo, en cuanto los catalogamos de acuerdo a la escala de la hemorragia, de la transformación hemorrágica, no hubo ninguna diferencia. En cuanto a estos resultados en la Currasplay, vemos que aquellos pacientes del grupo intensivo, aquellos tuvo una forma de J, aquellos pacientes que tenían menos PA media a las 24 horas tenían peor resultados. El grupo convencional tuvo una línea, una forma lineal. Y cuando se juntan a todos los pacientes tienen una forma de U, o sea, aquellos pacientes que tienen una PA óptima tenían mejor resultados comparados con aquellos que tenían baja o muy alta. Las limitaciones que se determinó antes de tiempo, esto va a reducir su poder estadístico, fue en Corea del Sur, con población asiática, y por lo tanto las conclusiones que el manejo intensivo de la PA dentro de las 24 horas por recanalización resultó en un incremento del riesgo de discapacidad sin diferencias en el riesgo de hemorragia intracerebral o muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues otro ensayo clínico más negativo en este tema de control de la presión arterial después de trombectomía. Interesante que independientemente de utilizar targets diferentes, de utilizar outcomes diferentes, no ha habido ningún ensayo clínico que realmente muestre un beneficio claro. Falta que publiquen que publiquen BEST-2, como lo mencionó, y hay un estudio que todavía está ocurriendo, que es el Crisis en China. ¿Cree que tenga algún punto todavía seguir estudiando este tema o cree que ya sea una cuestión fútil pensar en el control agresivo de la presión arterial después de la trombectomía mecánica? No, yo creo que sí, aún falta hacer muchos estudios, quizás hacer una mejor categorización de los pacientes de la población, identificar mejor cuál va a ser la intervención y cuál va a ser el control. Y tal vez puede ser que probablemente después hayan algunos otros estudios en el que se haga algún otro monitoreo de hemodinámico más profundo de qué paciente se va a beneficiar exactamente con ciertos valores de presión arterial y quiénes otros no. De acuerdo. Y nos pregunta, una última pregunta, la doctora Cano nos pregunta ¿cuál sería la presión arterial que debíamos de mantener post-trombectomía mecánica exitosa con los estudios que tenemos hasta el día de hoy? Bien, la guía HASA nos dice menos de 180, mantenerlos, pero yo creo que una presión entre 160 a 180 yo creo que sería la adecuada. Ya hemos visto estudios de menos de 140, entre 140 y 160, en los que no ha habido algún resultado favorable. De acuerdo. Pues con esto pasamos al siguiente módulo que va a estar moderando el doctor Osvaldo Lara. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a comenzar el siguiente módulo. Soy Osvaldo Lara, de Colombia. Soy neurólogo y epidemiólogo clínico. Ahora seguiremos esta primera sesión de los destacados del ESOC con 3 presentaciones que no son de trombectomía mecánica como las 3 primeras. Iremos desde la trombolisis en ventana extendida
a la trombosis venosa central, pasando por el manejo médico del periodo agudo del ACV. Sin más, comencemos con la doctora María Paz Rodríguez, residente de 4º año en neurología en el Hospital Maciel en Montevideo, Uruguay, quien nos hablará acerca del estudio Timeless. Adelante. Hola, buenas noches. Bueno, yo voy a hablar del estudio Timeless, que lo que es el objetivo principal de este estudio es probar la eficacia y la seguridad del TNT-Place en pacientes con una ventana extendida de ACV. Bien. Como antecedentes y bien conocidos tenemos el estudio Down y Diffuse, que lo que demostraron que pacientes con un mismatch de perfusión penumbra isquémica respondían favorablemente a la trombectomía mecánica en una ventana extendida de 6 a 24 horas. Entonces, lo que se preguntaron los que realizaron este trial es, ¿la trombolisis intravenosa podría mejorar los resultados en pacientes con una ventana tardía, con o sin trombectomía? Hay un estudio que es el TIAS, que mostró un beneficio de la terapia trombolítica en la ventana extendida, pero para destacar de este estudio, que fue un estudio muy pequeño, donde solo se seleccionaron 16 pacientes con el mismatch que fueron a trombolisis y 18 que no. Entonces es un estudio pequeño. Entonces en este estudio, que se caracterizó, es un estudio fase 3, prospectivo, doble ciego, aleatorizado y controlado. Empezó en febrero de 2018 y culminó en febrero de 2023, y se presentaron los primeros resultados en el ESOC. Lo que evalúa es la eficacia y la seguridad del TNT-Place. Se utilizaron dosis de 0,25 miligramos kilo con un máximo de 25 miligramos, en comparación con placebo en pacientes con ACV isquémico agudo, que tenían la ventana extendida 4 horas y media a 24 horas desde la última vez que se vio bien. Todos los participantes van a recibir la terapia en atención estándar de acuerdo con las pautas clínicas de la AJA. Para determinar la elegibilidad también de la electrolización, todos los participantes deberían ser sometidos a tomografía o resonancia multimodal al inicio del estudio, y solo se incluirán pacientes con oclusión de gran vaso de la circulación anterior, como la arteria carótida interna, la M1 o M2, y que tengan tejido penumbra, o sea, tejido salvable. La hipótesis es que el resultado funcional de los pacientes con TNT-Place a los 90 días será superior frente a los pacientes con placebo. Entonces la selección de pacientes, con los criterios de inclusión, que sean pacientes mayores de 18 años, que tengan un ACV isquémico en ventana extendida hasta 24 horas, un NIS mayor o igual a 5, la oclusión de gran vaso, ya sea por angioresonancia o angiotomografía, y un ranking previo de 0 a 2, o sea que el paciente es independiente. Se seleccionaron 456 pacientes, de estos se hizo una aleatorización 1 a 1, de estos quedaron 228 fueron a TNT-Place y 230 placebos. Después, la selección de quienes iban a trombectomía o no son los criterios inclusión y exclusión habituales. Como criterios de exclusión específicos para este estudio fue el sangrado interno activo, la diátesis hemorrágica hereditaria o adquirida, el uso de trombolíticos en los últimos 3 meses, crisis epilépticas al inicio del stroke, porque eso nos puede, no podemos calcular bien el NIS, probablemente, hipertensión severa incontrolable, y los criterios de exclusión típicos de la trombectomía o trombolisis. Como se ve en ambos grupos, tanto en TNT-Place como placebo, el 77% de los pacientes fueron a trombectomía en cada grupo. Y ahí se hizo el seguimiento a las 24 y a las 72 horas post tratamiento, y después se calculó el ranking al día 30 y al día 90. Bien. Después en las imágenes, como criterios de inclusión, el paciente debería tener una angioresonancia o una angiotomografía donde se evidenciase la oclusión, ya sea de la arteria carótida interna, que podría ser tanto cervical como intracraneal, M1 o M2. Podría ser tanto con lesión en tándem o sin lesión en tándem. Y el mismatch en la tomografía de resonancia de perfusión. Esto me parece importante destacarlo porque es una característica, tener tomografía de perfusión, como ya lo destacaron previamente, no es lo habitual en todos los centros. El mismatch debería tener un volumen central isquémico menor a 70 mililitros, con un índice de 1 a 8 mayor o igual, y el volumen ser mayor o igual a 15 mililitros. Bien, acá un poquito las características demográficas y de referencia en TNT-Place y placebo. A destacar, los grupos fueron con unas características generales bastante similares. Solo quiero destacar el NIS, que fue
12 en los dos grupos, fue de 5 a 35 a 32. Lo otro es el inicio del fármaco estudiado, que fue aproximadamente la mediana entre las 12 y las 13 horas en ambos grupos. La trombectomía, que fue en un porcentaje bastante alto en los dos grupos, y el tipo de imagen, que fue tomografía de perfusión, en la mayoría, en más del 90% de los pacientes. Bien, como criterio principal de valoración de la eficacia, tenemos el score de ranking, que es lo que nos va a servir para medir la funcionalidad de estos pacientes, y se midió a los 90 días. Como ven, a grandes rasgos, no hay una evidencia significativa de que el grupo con TNT Place versus el grupo placebo tuvo un mejor score de ranking a los 90 días. Bien. En cuanto a los puntos de seguridad, porque el ranking fue para efectividad, lo más importante es medir la hemorragia intracraniana sintomática. No hubo diferenciación entre los dos grupos, lo cual es importante porque no tuvimos un aumento de hemorragias intracranianas sintomáticas en los pacientes con TNT Place. Bien, y en cuanto a los outcomes secundarios, la independencia funcional con un ranking de 0 a 2 a los 90 días fue similar, sin evidencia significativa en los pacientes de TNT Place versus placebo, y la recanalización completa a las 24 horas posterior a que se fue randomizado el paciente tuvo un valor significativo en comparación del TNT Place con el placebo. El 76% de los pacientes con TNT Place tuvieron una recanalización completa a las 24 horas. Bien, de las características generales, como ven, a grandes rasgos no hay una alteración, una significancia en los dos grupos. Y en los outcomes secundarios quiero destacar, sobre todo, el único que podría llegar a tener un valor significativo, según igual el índice, el valor empieza en 1, la oclusión de la M1, que fue el único que tuvo una diferencia significativa de TNT Place versus placebo. Entonces, eso es algo que llamó la atención en el estudio, porque el subgrupo con oclusión de M1 tenía un mejor score de ranking a los 90 días versus el placebo, un 45,9% versus el 31,4%. Si bien esta P que dio 0,051 es nominal y está ajustado, no está controlado por multiplicidad, entonces no se pueden sacar conclusiones, pero sí es un dato que hay que tener en cuenta para estudios futuros. Y como conclusiones, bueno, no se cumplieron los criterios de la valoración de eficacia primarios y secundarios, no hubo un cambio favorable del ranking del grupo TNT Place versus al placebo. Lo que sí, de la seguridad fue seguro, no hubo mayor hemorragia intracraniana en pacientes con TNT Place versus placebo. La recanalización completa a las 24 horas se incrementó en el grupo de TNT Place. Y los hallazgos interesantes, vuelvo a repetir, la oclusión de M1, que sugiere una tendencia a mejor respuesta a tratamiento versus la arteria carótida interna o una oclusión de la M2. Y el problema de seguridad que ya lo dije. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Paz, por la presentación. Aquí en el chat tenemos una pregunta Sí. del doctor Rodrigo Guerrero. Pregunta que si hubo alguna diferencia entre grupos, teniendo en cuenta si estábamos hablando de un drip and ship o de un mothership. Es decir, si se comenzaban a trombolizar en una parte y se mandaban a un centro de manejo avanzado, o si se manejaba todo en el mismo sitio. Por lo que tengo entendido, se manejaba todo en el mismo sitio, no lo especifica en lo que encontré. Ok, muy bien. Veíamos un poco en los datos que estabas presentando al principio que a nivel basal había una ligera diferencia entre tener un peor rango de ASPED y quizás un mismatch un poco menor en el grupo activo. Esto podría estar relacionado con que no hubiésemos encontrado una diferencia. Más aún porque pues, presentaste que hubo una recanalización mayor con TNT Place. Entonces, teóricamente el medicamento sí estaba haciendo algo y quizás no era los pacientes. No sé qué opinas. Sí, pienso capaz que sí. Lo que se veía era los pacientes que se usó TNT Place tenían un peor aspecto y un NIS más elevado. Era leve la diferencia, capaz que sí podría haber hecho algún efecto.
capaz que hay que estudiarlos mejor y comparar mejor con el aspecto. Ok, vale, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, María Paz. Gracias. Pasamos ahora con el doctor Miguel Ángel Vences. Miguel Ángel es neurólogo, epidemiólogo clínico, es docente universitario RENACID y también es becario CILAN en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Nos va a comentar el estudio Precious. Adelante, Miguel Ángel. Listo. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Gracias por la invitación y gracias también por su asistencia. Hoy ya les voy a presentar el estudio Precious. Es un estudio randomizado, abierto, fase 3. Y el ponente fue el doctor Jeroen de Jong. Ahí está el trial de registro, el cual fue dado en el año 2015. Un poquito para conocer un poco sobre el presentador, ¿no? El doctor Jeroen, digamos que ha hecho parte de su actividad clínica en los Países Bajos y tiene experiencia previa participando en estudios multicéntricos y estudios también llevados a cabo por él y por Van der Waal, justamente en este tema, acerca sobre complicaciones, sobre neumonía, sobre hallazgos clínicos imagenológicos de neumonía asociada a stroke. Sabemos que el ictus es una de las principales causas de discapacidad, de mortalidad a nivel mundial. Parte de esta mortalidad y discapacidad es debida a las complicaciones mismas, ¿no? Y entre uno de los porcentajes, digamos, más frecuentes de complicaciones es justamente las neumonías. Este estudio fue presentado en la ESOC 2023, fue, digamos, coautoreado con dos grandes, digamos, profesores de stroke, Van der Waal y Van der Beek. Y ello, digamos, este estudio parte de un interrogante, ¿no? Acerca si el control de la temperatura y la prevención de la neumonía por aspiración son, digamos, componentes importantes de la atención de la unidad de ictus, pero no está bien claro si es que estos contribuyen realmente al beneficio dentro de toda la atención organizada del centro de ictus, ¿no? Entonces ellos se preguntan, ¿hay espacio para implementar el tratamiento preventivo antibiótico, antiemético, antipirético en la práctica clínica? ¿No? A manera de introducción, sabemos que los pacientes con edad avanzada tienen un alto riesgo o un riesgo mayor de sufrir complicaciones en los pacientes con accidente cerebrovascular, ¿no? Tienen mayor tasa de infecciones, mayor tasa de fiebre en la primera semana de admisión por ictus. Entonces, justamente estas complicaciones se han asociado a mayor riesgo de muerte, mayor riesgo de dependencia, de peor pronóstico funcional. Como sabemos, no toda la atención del ictus se va a centrar en lo que es el tratamiento farmacológico, en terapia de reperfusión endovenosa o mecánica, ¿no? Sino también es muy importante tener en cuenta la importancia de tener un buen centro de atención de ictus, ¿no? Con buenos protocolos, ¿no? Entonces ellos se consultan si es que el tratamiento preventivo o profilaxis antibiótica, antiemética o antiplética podría mejorar el resultado funcional en estos pacientes, ¿no? Y entrando en contexto, ya han habido ensayos clínicos previos, incluso conté, digamos, hice una revisión rápida, habían como 9 ensayos clínicos, de los cuales 3 son los más grandes, y dentro del protocolo del Precious se menciona 2, ¿no? El PASS Trial y el Stroking Trial, ¿no? Los cuales tenían como principales limitaciones, uno, que la mediana de los pacientes era muy baja, 5, entonces el riesgo de presentar una complicación era muy baja. Y el otro, el Stroking Trial, el tratamiento antibiótico preventivo se dio muy a destiempo, ¿no? Pasadas las 48 horas. Otra limitación del PASS Trial es que no logró reclutar todos los pacientes que inicialmente quisieron reclutar. Quisieron reclutar al inicio de 2.500 y solo llegaron a 1.400. Todo esto está enunciado en el protocolo que fue publicado también del estudio del Precious. Entonces, ese estudio tiene como principal característica de ser un ensayo clínico factorial. ¿Qué significa ensayo clínico factorial? Que hacen múltiples intervenciones en un mismo ensayo clínico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de disminuir, digamos, el N necesario para tener digamos, los grupos de intervención con buena potencia estadística, ¿no? Entonces, eso fueron las intervenciones, fue metoclopramida, ceftriaxona y paracetamol a esa dosis, ¿no? La idea era iniciar el tratamiento dentro de las primeras 24 horas, ¿no?
y administrarlo por un máximo de 4 días. Y el outcome primario iba a ser escala de ranking modificada a los 30 días, ¿no? Este es el primer ensayo clínico a gran escala, ¿no? De hecho, participan nueve centros de Europa, los cuales los menciono en la derecha. Esta es la publicación de los dos protocolos, tanto el primero como el segundo, que va más a la parte estadística. Estos fueron los criterios de inclusión, ¿no? Quisieron tener un score de NIS mayor de 6 puntos para evitar justamente el sesgo del primer ensayo clínico que les mencioné, la edad mayor de 66 años y la posibilidad de iniciar ese tratamiento dentro de las primeras 24 horas. Los criterios de exclusión básicamente era que el paciente tuviera un score, una discapacidad previa, un ranking mayor o igual a 4, que hayan ingresado con una infección, ¿no? O que tengan un riesgo de mortalidad mayor, ¿no? O también que tengan alguna hipersensibilidad a alguno de los medicamentos. Este estudio separó a cada uno de los grupos de intervención en 8 grupos, dependiendo la cantidad de intervenciones de los 3 medicamentos. Se formaron 8 grupos. La idea era tener 475 pacientes por cada grupo de intervención. Y se estratificó por edad, por sexo, por tipo de stroke, por severidad de stroke y por diabetes mellitus. Entre los resultados, en realidad este estudio cierra prematuramente, pasó lo mismo que el primer trial, ¿no? Digamos, solo enroló 1,493 de los 3,800, entonces eso como que sesga un poquito la potencia. También lo otro es que este estudio, si leemos el protocolo, fue diseñado para abril del 2016 hasta el abril del 2020, sin embargo se tuvo que extender por cuestiones de no poder tener, digamos, la cantidad de N necesaria en los grupos de intervención. Después de excluir a todos los pacientes, se quedaron con 1,400. Todos los pacientes con criterio de exclusión se quedaron con 1,471. La edad media fue de 79,2 años, la mediana del NIS fue de 12, ¿no? Y ellos concluyen que el uso preventivo de la medicación mencionada no redujo el riesgo de un mal resultado funcional, ¿no? Entonces, un poquito para entender los siguientes gráficos, este gráfico está, digamos, presentado en el segundo protocolo estadístico. Acá tenemos la distribución de los rankings, la intervención versus la intervención B, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver lo que se presenta en el ESOP. Por ejemplo, la ceftriaxona versus el tratamiento estándar sin ceftriaxona, ¿no? Tuvo un OR ajustado por confusores de 0,99, sin embargo, el intervalo de confianza pasaba a la unidad. Eso no solo pasó con ceftriaxona, también pasó con paracetamol y también pasó con metoclopramida, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que, digamos, llega el investigador principal, ¿no? Son estas, fueron tomadas de la presentación del trial del ESOP. Menciona que el uso profiláctico de metoclopramida, ceftriaxona, paracetamol después de un accidente cerebrovascular fue seguro. Eso quiere decir de que no hubo mayores reportes de eventos adversos, pero no resultó en un mejor resultado funcional ni una reducción de riesgo de muerte, ¿no? Entonces ellos mencionan que es probable que la medicación profiláctica no tuvo un valor añadido, ¿no? Frente a la atención organizada en una unidad de ictus, y quizás ese es el mensaje principal que debemos de tener, ¿no? Ya después de varios trials que todos apuntan a negativo para terapia profiláctica, ¿no? Quizás esto no funciona como funciona para otras entidades, ¿no? Entonces quizás debemos de centrarnos no tanto en el medicamento, sino en la atención organizada de la unidad de ictus, ¿no? Mejorar esa atención para poder mejorar el pronóstico funcional en nuestros pacientes. Hay un comentario también del profesor Van der Waal acerca de justamente la presentación del ESOP. Él menciona, ¿no? Al contrario de lo que se esperaba, la medicación para prevenir infecciones y fiebres después de un ictus no condujo a mejores resultados funcionales, ¿no? Y él comenta que es algo desafortunado porque estas intervenciones, estos medicamentos son ampliamente disponibles, seguros, económicos y podrían haber sido sin ningún problema prescritos a muchos pacientes a nivel mundial, ¿no? Sin embargo, ya debemos de dejar ese concepto de profilaxis antibiótica y centrarnos en la mejora de la atención de los pacientes con ictus en unidades certificadas, ¿no? Entonces, esa es la referencia de la conferencia. La conferencia del ESO del siguiente año va a ser en Suiza, ¿no? Y esa sería la presentación del Precious Trial. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la presentación. Estuvo bastante sucinta y en efecto, o sea, parece que aquí lo clave es la atención organizada.
Es decir, al margen de cualquiera de las intervenciones que podamos hacer, parece que lo más importante es hacer las cosas juntas y de forma ordenada. Dentro de los quizás artículos o ensayos clínicos decisivos en los últimos 10 años sobre esto estaba el CAS Trial, el de los australianos, que mostraba que el control de la fiebre, la hiperglicemia y el manejo de la disfagia se relacionaba con esta mejora. Y sin embargo no hay muchas pruebas de la estrategia FES, exactamente. No hay estudios de esto en sitios sin unidad ACV, porque esto se demostró fue dentro de la unidad. Entonces, claramente eso podría ser una vía de estudio a futuro totalmente barato e implementable en muchas latitudes. Claro, de hecho, lo que hay son ensayos clínicos, por ejemplo, de mejora de atención, por ejemplo, en personal de enfermería capacitado, en monitoreo de pacientes con ictus, en unidades de stroke, y eso sí se asocia a mejores pronósticos funcionales, ¿no? Menores complicaciones intrahospitalarias, menor mortalidad intrahospitalaria, menor mortalidad inmediata, menor mortalidad tardía, ¿no? Entonces eso quizás como que demuestra un poquito que los procesos son importantes, ¿no? Más que los... Claro, la reducción de mortalidad absoluta es del 16%. O sea, un N de 6 es como la trombolisis entre las 3 y 4.5 horas. Es una intervención muy potente y que estaría a disposición de cualquier persona. Okay, entonces, muchísimas gracias, Miguel. Vamos a pasar ahora con la doctora Ana Claudia de Sousa, que nos va a hablar, quien es neuróloga vascular en el Hospital Moinhos Juventus en Porto Alegre y miembro del Early Career Committee de la WSO. Adelante, por favor. Hi, everyone. Thank you very much for your invitation. Unfortunately, I cannot speak the Spanish so well, so I will speak in English. The study I was going to present is the SECRET study, the study of rivaroxaban for cerebral venous thrombosis. This is a phase 2 open label and randomized control trial. So the background for this trial is that cerebral venous thrombosis is a rare but severe condition that can lead to stroke, seizures, and death. Also, we have current guidelines that recommend anticoagulation with unfractionated heparin or low molecular weight heparin, followed by vitamin K antagonist, that is the warfarin. And we all know that warfarin has several limitations, including the need for frequent monitoring and the risk of bleeding. Also, we have some trials that show it that direct oral anticoagulant, the DOACs, are effective and safe in the treatment of other conditions, such as stroke and atrial fibrillation. And we have also some results from the observational study Action CVT and the Respect CVT that DOACs may be suitable anticoagulation for CVT, but still we don't have RCTs powered to show the benefit of the DOACs. So the methods from the SECRET was a phase 2 open label randomized control trial in which one arm received rivaroxaban 20 milligrams daily and the other arm received a standard of care that was warfarin in 2 or 3 INR and also could receive the low molecular weight heparin. The treatment was initiated within the 14 days of the diagnosis, and follow-up could be 180 days until 365 days. The main objectives of this phase 2 trial was first to facilitate the design of future clinical trials studying CVT treatment with DOACs. And they assessed the feasibility of the recruitment inside the trial. Also, they tried to generate preliminary data regarding the safety of the DOAC compared to the standard vitamin K antagonists or parenteral anticoagulant therapy, and also to assess the functional outcomes after the CVT, not prospectively characterized in detail in the existing literature. So the key outcomes, they assessed the feasibility, primary feasibility with the annual rate recruitment, primary safety, a composite of symptomatic intracranial hemorrhage, major extracranial bleeding or mortality at day 180. Also the secondary safety, also individual components of the primary outcome,
clinically relevant no major bleeding at 180 days and also 1 year. The secondary efficacy, recurrent venous thromboembolism and recanalization at 180 days and also 1 year. And also they evaluated the secondary patient-centered and functional outcomes. This was a new innovation for the trials with CVT, because not only consider the modifier ranking scale, but also another indicators of quality of life. Here we have the baseline characteristics among rivaroxaban and control. They included 55 patients in the study, to 28 in the rivaroxaban arm and 27 in the control arm. Here you can see the median of the age was something like 48 years. Also, we have 66% of female in the whole trial. We can see that we have some differences, for example, in the median of the NIH, control arm 18 and also rivaroxaban 15. And also we have some differences regarding the intracranial hemorrhage in the baseline characteristics, more patients with ICH in the rivaroxaban group compared to the control. When they analyzed the primary and secondary endpoints at day 180 concerning the safety, what they saw was that in the rivaroxaban group, the patients, they presented more bleedings, more intracranial bleedings compared to the warfarin, and all bleeding events occurring in participants meeting the per protocol criteria. When they analyzed the 1 year safety, they also analyzed the symptomatic intracranial hemorrhage. It was presented in both groups now, but is slightly more presented in the rivaroxaban group regarding safety. Here, the secondary endpoint of 1 year regarding efficacy, they didn't find a difference among the groups regarding the venous thromboembolism recurrence or CVT extension at 1 year. So efficacy was okay. But here, what they saw was the complete recanalization up to 1 year was more observed in the control group compared in the rivaroxaban group. Also, functional outcomes. Baseline, we had more patients in a favorable outcome of modified ranking scale in the control group compared to the rivaroxaban. And this is slightly moved along 1 year. So here we can see that in the 1 year, we didn't saw differences of functional outcomes among the groups. So we have several limitations. This is, first of all, a phase 2 trial that we are analyzing the first results. The trial, they reached the feasibility because they could recruit patients and participants in Canada. They included in 12 centers here. Numerically, they had more bleeding events at day 180 in participants taking rivaroxaban, but rates of serious bleeding and recurrent venous thromboembolism were low overall and in keeping with previous studies of DOAC in CVT. No safety concerns identified with early initiation of DOACs. And despite the high rates of functional independence at baseline, participants had high rates of impairment related to cognition, mood, and fatigue with reduced quality of life. So summarizing those results, the trial demonstrated the feasibility and safety of this approach, but however, it was underpowered, had underpowered crude outcomes that favor the control arm. Hence, a large phase 3 study is needed to assess whether the DOAC is as effective for CVT as warfarin or low molecular weight heparin. Thank you very much for your attention. I'm open for questions. Muchísimas gracias, Ana Claudia, por la presentación. Hay una pregunta del público.
bueno, la haré en inglés, está hecha así. Could you tell us which imaging test was used to assess recanalization? Good question, Daniel. I think it was angiotomography, but I have to check it. Okay, okay. You know, in the active group, but not in the control group, there were participants with the primary outcome, but there was a small number of events. Do you think this is a likely explanation for not finding a difference in the primary safety outcome? Yeah, this was also one limitation because the patients included were not severe patients. So maybe the number of events are low, so this also could bias our results. Ok, tenemos otra pregunta del público, de parte de Vanessa Cano. Te la hago en español. ¿Consideras que tenemos que seguir enviando nuestros pacientes a casa con un antagonista de la vitamina K? Wonderful, Angel, wonderful question here. Well, we don't have enough information from randomized clinical trials, but as we have for other important issues in medicine, we have from observational the action CVT with rivaroxaban showed that it was, for example, safe compared to warfarin and didn't increase the ICH, and it was okay, even not being a randomized control trial. And also we have results from the RESPECT CVT. So it's not in the main guidelines level 1A evidence, but it's still is showing that it's safe, but it's still not with the efficacy that we could see in a randomized clinical trial. I don't think it will be in a guideline because we need more evidence for it, but I think we can use in our practice when we don't have, for example, another option, patients in patients that cannot use vitamin K antagonists, or young patients. I'm using in my routine practice. I don't know what you are doing in your hospitals. Ok, hay también otra pregunta de Rodrigo Guerrero. Pregunta que si crees que la alta probabilidad de trombofilia sea un factor importante a la hora de elegir el método de anticoagulación. Sí. Including in this trial, I think that they excluded some patients with antiphospholipid syndrome. Okay. And I think that is still for those patients, we should keep with the vitamin K antagonist. We don't have enough data on this. We have another question here. Sí, correcto. Que sí, en caso de que se hiciera un trial, es una pregunta hipotética, con todos los DOAC y no únicamente con rivaroxaban, ¿te parece que se verían resultados distintos? Sí. Creo que sí, porque son enfermedades diferentes. I think, for example, for thrombophilias or phospholipid syndrome, we still are going to use vitamin K antagonist, and maybe for other types of patients, mild cases and not severe, we can proceed with the dose. Ok, bueno. Muchísimas gracias a todos los ponentes por estas excelentes presentaciones. Los esperamos el jueves a la misma hora, 7 de la noche, para la segunda parte de estos destacados del ESOC. Recuerdo que la sesión va a quedar grabada y disponible en YouTube. Así que muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el jueves. Chao. Chao. Chao, chao. Chao.